No, hija, no estoy grabando. Recuérdenme hacer grabar, si se me olvida, por favor. Eh, Solar 2D nos ofrece una pequeña librería de física. Si vemos la documentación, tenemos justo en el panel izquierdo lo que es la librería de Physics. En todo caso, ¿cómo funciona? O algunas cosas que están referenciadas. Va a tratar de utilizar lo que es una popular librería de física, ya entre comillas hecha y utilizada por distintos engines de trabajo, que se llama Box 2D. También limitando que solo vamos a manejar la física en dos dimensiones, ¿no? Vamos a ver que Unity la tiene implementada en tres dimensiones, además de poder utilizarla en dos dimensiones, ¿no? Entonces, algunas cosas necesarias o importantes que también nos menciona esta librería, hay que instanciarla al momento de, hay que requerirla para poder utilizarla. En todo caso, podemos aplicar física o todo lo que es el motor gráfico de física a todos los objetos display que creemos. Entonces, estos van a ser los que sean capaces de adquirir propiedades físicas, un cuerpo físico y extender para que realmente se parezca o sea lo más similar a lo que debería ser la física en un mundo de, regido por las leyes de la física, ¿no? Pueden verificar la versión del engine. Creo que eso, la verdad, eh, depende de ustedes si es que quisieran una versión un poco más antigua. Pero cosas que tenemos, podemos instanciar la física, pausarla, detenerla a conveniencia. Vamos a ver cómo agregar cuerpos físicos o removerlos. Tenemos varias funciones ya establecidas. Vamos a ir viendo más adelante algunas de ellas, como lo que son las articulaciones. De cierta forma, Yaro lo implementó en su proyecto, un poco ortodoxo, pero visualmente era lo que se esperaba. Vamos a ver que gratamente hay algo mejor para implementarlo, dado que ya la librería nos va a permitir hacer algo de evitarnos todos los cálculos matemáticos que le estaba haciendo. Podemos definir y setear bueno, obtener y setear la gravedad. Entonces nosotros también podemos modificar estos valores. Vamos a ver lo interesante de dibujar con la física, para entender un poco lo que nos permite hacer este engine. Tenemos para manipular escalas, entre otras cosas. Sí, creo que eso es lo más interesante que vamos a estar viendo en cuanto a la librería. Entonces, si bien menciona cómo implementarlo, más que nada hay que también entender un poco los tipos de cuerpos. Vamos a tener dos tipos de cuerpos. Quizás aquí también recordemos un poco de teoría de física. Tenemos los cuerpos estáticos y los cuerpos dinámicos. Los cuerpos estáticos son aquellos cuerpos que no se mueven, ejemplo, paredes, el suelo, edificios. ¿Alguien tiene otro tipo de ejemplos? ¿O qué hace a un cuerpo estático como tal, comparado con un dinámico? ¿Yaro? Los cuerpos estáticos, bueno, por su nombre, obviamente son cuerpos que no se mueven, es decir, todo lo que se puede implementar en un entorno, quizá todo lo que, por ejemplo, si se trata de una simulación, aunque sea algo irreal, pues se puede tratar de un punto estático por alguna conveniencia para hacer algún cálculo, o si se tratase de, mm, bueno, en sí de gráficos sería justamente imágenes o objetos que están quietos simplemente, o sea, su nombre lo dice. En cambio, los dinámicos, igual por su nombre, son los que van a cambiar de posición, es decir, que mm, pues tenemos que implementarle una lógica detrás y pues también ver sobre cómo van a reaccionar con las colisiones o cómo van a reaccionar con los cuerpos estáticos. Así que es, no sé, bueno, creo que es bastante intuitivo con el nombre de cuerpo estático y cuerpo dinámico, Ok, pero es, vamos por ahí. ¿Alguien más? O quizás alguien también me puede mencionar las leyes de la física de Newton. ¿Alguien más de Yaro, por favor, chicos? No es que no quiera que participes, Yaro, pero también tus otros compañeros. Por ejemplo, Santiago, podría ser dale, la Gabriel. conservación del momento. ¿Perdón? ¿Me puedes repetir, por La favor? conservación del momento, ¿En qué se basa esa ley? en que cuando un objeto
Creo que no es esta, ahora que lo pienso. Pero es cuando un objeto impacta con otro, transfiere su fuerza y su dirección al otro objeto. Se lo podemos llamar con otro nombre. Toda acción. La, Toda acción. la ley de acción y reacción sería esa, ¿no? Sí, exactamente. Toda acción tiene una reacción, entonces siempre hay una fuerza que va a ser reactiva a la que se esté implementando. Quizás como mencionaba, con un objeto impacta a uno, va a tener una fuerza de respuesta. Súper, eso Ah, sería. ¿Alguien más? la, la ley de la gravedad. Como tal, no es de las tres primeras leyes de Newton, pero sí. Quizás me puedes comentar algo más, Tiene, de la ley de la gravedad. Ah, está, am, creo que entre dos objetos ahí existe una fuerza que los atrae, creo. Algo así. Sí, es una fuerza de atracción entre dos objetos, mientras que es proporcional a la masa de los objetos. Tenemos una constante de gravedad también, una distancia también. Entonces, sí, vamos a manejar también lo que es la gravedad. ¿Alguien más? ¿Otra ley que se acuerde? La de la inercia también. No, no me acuerdo si se llama así. ¿Qué nos dice esa ley de la inercia, Pablo? Que, que un objeto va a permanecer en reposo a menos que alguna fuerza externa actúe sobre él. Ya, ¿algo más? ¿Qué decía? Eh, por eso no, no me acuerdo si se llama de la inercia, pero sí es una ley que, o sea, un objeto va a permanecer en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Usualmente creo que la premisa suele decir un poco más como que los cuerpos en reposo tienden a estar en reposo y los cuerpos dinámicos tienden a estar en dinámicos. También existe una paradoja que se menciona que qué pasa cuando un objeto inamovible es impactado por un objeto indetenible. Y era la paradoja. Si el objeto en reposo se queda en reposo o logra frenar el objeto indetenible, si se quiere decir. Claro, ¿qué más? Pues sí, son esas las tres leyes, o sea, la ley de movimiento que un objeto se mantiene en movimiento rectilíneo uniforme o estático, a menos que ninguna otra fuerza externa lo afecte. La ley de la fuerza, que establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la ley de acción-reacción, que establece que cuando un objeto choca o colisiona con otro objeto, pues la fuerza se transmite. Y en lo del paradoja, en cuanto a la paradoja, hay un video de Quantum Fracture que habla sobre qué sucedería si un cuerpo inamovible choca con un cuerpo indetenible y justamente especifica que esos dos cuerpos para existir ambos tendrían que tener masas infinitas porque para que sea inamovible no puede existir ninguna fuerza que lo pueda mover y para que sea indetenible lo mismo, es por eso que su masa tendría que ser infinita en ambos casos y se atravesarían. Sí, algo bien interesante también está en un cómic, lo ponen, a las personas que crean ciencia ficción les encanta jugar con estos términos. Y hay un enemigo de Superman que también les hace paradojas y como que iba a destruir el mundo si es que nadie le respondía. Y bueno, Superman llega a una buena conclusión, ambos ceden. Y es bastante interesante que eso resuelva la paradoja que tenía y bueno, perdona al mundo. No, sí, justo bien esta última. Entonces tenemos cuerpos estáticos, estos se van a quedar en reposo en especial si nosotros los definimos, y los cuerpos dinámicos van a estar tendiendo a moverse porque van a interactuar otros tipos de fuerzas, como va a ser la fuerza de la gravedad. Entonces, ya conociendo un poco estas definiciones y un poco de la física, vamos a ver también lo que son tipos de cuerpo. Entonces, nosotros también podemos asignar el tipo de cuerpo a lo que es un objeto. Vamos a ver que tenemos tipos de cuerpos circulares, rectangulares, poligonales, si se quiere decir, o de múltiples formas. En todo caso, para eso vamos a implementar lo que ya es nuestra librería de física y también lo que es el add body para poder adicionar un cuerpo físico. Entonces, rápidamente voy a ir a la documentación para que veamos lo que es el add body para poder aumentar física a nuestros elementos. Eh, en grandes rasgos, vamos a tener una serie de parámetros el cual podemos utilizar al momento de agregar el cuerpo físico en un objeto. Podemos implementar lo que es el radio o la figura, como les digo, dependiendo del cual queramos asignarle a nuestro cuerpo. También tenemos los box cuadrados, si se quiere decir, que van a manejar parámetros de lo que son dimensiones o desfases.
Hay incluso cadenas o también los que tienen contorno. Algunos detalles que nos menciona también la librería de física en cuanto a las limitaciones que tiene, quizás los vamos a ver. Em, Tenemos que tener cuidado cuando hagamos lo que son la parte de colisiones. em, Sobre todo al momento en que específicamente en qué partes se van a estar colisionando, entonces hay que manipular adecuadamente los puntos de interacción. Em, Modificando también el punto del anchor X y el Y de lo que es el objeto, puede modificar también donde añadimos la parte física. Vamos a ver también cuando juguemos con la forma de dibujar un poco la parte de la física. Escalando objetos, como hemos visto, podemos escalar objetos con las transformadas. En todo caso, hemos escalado también algunos objetos, solamente los sprites cuando los estamos escalando. Entonces, también tener cuidado que si bien visualmente podemos escalar algunos objetos, no necesariamente la física se ve escalar en simultáneo. Entonces, nosotros tendríamos que hacer un recálculo de lo que es el nuevo cuerpo físico para poder acondicionarlos a cualquier cambio de escalamiento que hayamos hecho en estos personajes. Detalle, también no deberíamos añadir cuerpos físicos a las líneas. El display.newline no debería estar en este grupo. Oh, bueno, a menos de que sea un cuerpo estático, ¿no? Pero siempre he recomendado utilizar otro tipo de cuerpo físico o otra figura para poder representar la física en objetos que son bastante delgados como una línea. Bueno, también cuando estamos colisionando, también vamos a ver que hay que manejar también el tema de remover o manipular la parte del cuerpo físico de un objeto, dado que los cálculos matemáticos siguen pasando en cuanto a lo que es la parte de colisión, lo que nos va a sugerir la documentación y lo vamos a implementar más rato, es tratar de utilizar lo que es un pequeño timer para que le permita un tiempo suficiente al engine de seguir haciendo los cálculos matemáticos por la física antes de manipular o modificar algún componente físico de los objetos que colisionan. Bueno, hay más detalles en cuanto a cosas que podemos revisar, más que nada como tengo una sugerencia. Pero bueno, en sintaxis para implementarla, simplemente se llama la librería, tenemos el método addBody, le pasamos un objeto, el tipo de cuerpo que queramos que tengamos. En este body type se refiere a lo que es estático, dinámico o kinemático. Por defecto, si no le pasamos un valor, va a ser dinámico y finalmente tenemos un conjunto de parámetros para asignarle a nuestro objeto. Entonces voy a abrir el proyecto que teníamos de la anterior clase de animación y vamos a poder implementar lo que es física a nuestro personaje. Entonces, si abrimos el código, hemos visto que teníamos funciones para la cámara, funciones para la pantalla, algunos eventos para poder mover a nuestro personaje, para animarlo y finalmente tenemos la declaratoria de nuestro personaje. Pues, como les mencionaba, por buena práctica, siempre declarar las librerías en la cabecera del archivo. Entonces es aquí donde tenemos que importar la librería de física. Local physics require physics. Ok, como tal, con importarla, todo bien. Lo que sí hay que inicializarla. Si es que no la inicializan, les va a dar un error cuando estén implementando o tratando de implementarla si no hay ningún método de start. Entonces, tratando de seguir un poco, voy a añadir a mi personaje lo que es el cuerpo físico, punto add body, dos puntos o un punto, punto. Add body y, perdón, llamo physics. Mm. El primer parámetro que recibe es un display object, que tiene que ser en este caso mi personaje. Y seguidamente del tipo de cuerpo que quiero. Ahorita le vamos a aumentar un tipo de cuerpo específico, pero si es que yo pongo dynamic, ya debería tener asignado esto, incluso por defecto también debería asignar el valor de dynamic. Si guardo esto me va a dar un error. Les va a dar... ¿Por qué no le sale el error como tal en la consola? Bueno, en el simulador.
En todo caso dice physics start tiene que ser llamado antes para poder adicionar lo que es un cuerpo físico. Si no, esto no va a poder ejecutarse. Entonces tengo que declarar o instanciar lo que es el physics.start. Pueden tenerlo en la cabecera. Cuando manejemos escenas también usualmente lo instancian ese rato y lo vuelven a parar. Cosa de volverlo a resumir o volverlo a instanciar en lo que es la escena del show, al momento de cargar toda la pantalla. Entonces aquí arriba lo voy a hacer es simplemente llamar al physics start. Entonces una vez que guarde esto, ya se va a aplicar física y por defecto ya está corriendo lo que es la gravedad. Y mi personaje acaba de caerse. Por manera hemos visto que pese a todo nos permite movernos, pero también ya está fuera del rango en altura de lo que era nuestra pantalla. Ahora, ¿qué pasa si lo vuelvo estático? ¿Está ahí? Los cuerpos estáticos no van a ser afectados por la gravedad, entonces mi personaje gratamente se va a quedar ahí. Pero dado que no le estoy moviendo con física y le estoy transicionando al objeto, me permite moverlo también. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, lo único que he hecho ha sido añadir un cuerpo al personaje y darle un tipo de cuerpo, en este caso estático por defecto, además de instanciar la física y importarla. Ok, entonces lo que nos menciona es que tenemos distintos cuerpos. ¿Alguien me puede comentar qué cuerpo le vendría bastante bien a mi personaje para representar su estructura física o el espacio físico que ocupa? Un rectángulo, quizá. Sí, podemos jugar con el rectangular. En todo caso, si es que ustedes no definen uno, les va a dar uno por defecto, que es el rectangular. Creo que eso también menciona la documentación. Body type, ok. Ahorita vamos a jugar con otras propiedades. Creo que en ningún lado me especifica que el rectangular es el por defecto. Dinámico default, valor de valores, valores, filter, colores. 40 no me especifica. Ok, la pregunta es, ¿cómo sé qué tipo de dimensión está ocupando la física en mi personaje? Para eso existe lo que es el Draw Mode. Les va a permitir visualizar la parte física de lo que es los objetos que tienen. Entonces voy a ir un poco a la parte de atrás de física. Y tenemos esta opción que nos permite visualizar cómo estamos implementando la física. El Set Draw Mode, por defecto, está en modo normal. Podemos implementar lo que es el modo Hybrid y el modo Debug para que nos permita verificar el espacio físico que tiene nuestro personaje. Entonces, si yo implementar esto, también sugerentemente en la cabecera para poder modificarlo después de inicializar la física. Tengo el physics.setDrawMode y puedo pasarle el valor de Hybrid. Hybrid me permite ver tanto los objetos display como los objetos físicos en dos formas. Entonces, lo que menciona justo la documentación es que todo objeto físico que tenga lo va a empezar a dibujar, va a elegir algunos colores para los objetos, en todo caso va a tener un pequeño fondo naranja. Los que son dinámicos, los estáticos son de color verde, vamos a tener plomos también para los que sean dinámicos y se hayan dormido, vamos a jugar con eso también. Kinemáticos, los que son azul, y bueno, vamos a tener celeste para que es los puntos de articulación también, lo vamos a ver más adelante. De esta forma me va a ayudar bastante a poder monitorear o ver el espacio que tengo. Como les digo, por defecto me está asignando un cuerpo rectangular que se está basando en las dimensiones de mi imagen. Y el tema específico también es en las dimensiones de mi sprite.
sprite tiene una dimensión de 300 por 300. Teníamos las opciones en realidad. Estoy utilizando este valor para lo que era mi sprite como tal. Pese a que nosotros lo habíamos escalado. Entonces, si este valor lo comento un rato, vamos a tener el personaje en su escala total. Vamos a ver que más o menos está ocupando el total de lo que era el espacio que tenía. Como ven, la nariz casi llega al borde y bueno, la parte de la lanza llega acá. Es por eso que está abarcando el total del ancho. Y bueno, lamentablemente esta no es la dimensión más adecuada que tendría mi personaje. Tengo bastante excedente en la parte superior y también un poco de excedente en la parte inferior. Por eso lo mejor siempre es definir el tipo de cuerpo y redimensionarlo acordemente. Y es por eso que la opción del Physics as Body me va a dar las opciones para darle un cuerpo específico. Entonces, como mencionaba Yaro, la sugerencia podemos utilizar lo que es el tipo de box para poder definir lo que son las dimensiones de mi objeto. Entonces, lo que le tengo que pasar al momento de crear un tipo de cuerpo eh, de forma box. Creo que este es el ejemplo. No hay un ejemplo acá. Aquí está. Bueno, aquí también está dando un ángulo. Pero simplemente como parámetro tengo que aumentar los parámetros al physical body y de paso una tabla en todo caso que ahí está definiendo los parámetros que me está mencionando la documentación, el ancho, el alto, el valor en X y el valor en Y. Y bueno, opcionalmente un ángulo que de momento lo vamos a poner en 0 para poder gestionar lo que es las dimensiones físicas para nuestro objeto. Voy a volver a escalar un poco, lo tengamos más pequeño visualmente. Y aquí voy a dejar una pequeña eh, variable para manejar local personaje body quizás. No es que tengo ya los parámetros que me menciona la documentación, que deberían ser half width, half height, X, Y y el ángulo. Aquí yo puedo crear lo que es esa tabla. Vamos a llenar acordemente. Height, X0, igual 0 y finalmente el ángulo. Entonces, alguien al tanteo después de escalar a mi personaje otra vez a 0,7, que lo tengo. Ángulo X, half height, half width. Línea 91, global Y, anil value. Ah, menos. ¿Alguna idea de qué tan ancho o alto podría ser mi personaje? Sabiendo que ahorita tiene 300 píxeles más o menos de ancho y 300 de alto. Voy a ver aquí lo escucho bien. ¿Alguna idea de las proporciones que debía usar para el ancho y el alto para dimensionar el cuerpo físico de mi personaje? Sabiendo que actualmente es 300 por 300, todo el cuadrado verdecito que tengo va a ser lo más pequeño y que pueda ajustarse a mi personaje. Tendríamos que ver cuánto mide las imágenes del personaje, ¿no? No estoy Eh, seguro ahorita. de hecho, por defecto está utilizando ese valor. Es 300 por 300, pero recordemos, lo hemos escalado a un factor de 0,7. Entonces, si multiplicamos 300 por Entonces, 0,7, sí, son es 10. 210. Sí, es algo un poco más pequeño. Si usamos esos valores, recuerden que igual estoy usando half, entonces eso entre 2 incluso. En 100. ese caso sería 105. Sí, pero pese a todo, bueno, solo cambio los valores. Tengo que aplicarlo también.
Entonces creo un tercer parámetro que es la tabla de parámetros que quiero pasar. Y tengo lo que es el box para poder asignar lo que es mi personaje body al tipo de cuerpo físico que quiero para mi personaje. Y tengo un pequeño error. Half width, half height, es HT, ¿no? Ok. No, sí, gratamente eso ha permitido que mi personaje se condicione un poco mejor, pero incluso aún sigo teniendo un poquito de desfase y ya pueden ustedes jugar un poco también con lo que es la dimensión. Recuerden que hay un espacio vacío en lo que es la imagen del sprite para cada cuadro, entonces eh, de dimensionarlo adecuadamente hemos visto que sí había que dividir entre 4 el total, pero aún así, si dibujáramos una línea base, sigue habiendo un pequeño de excedente tanto abajo como arriba también de lo que es la imagen, ¿no? Entonces quizás juegan un poco más ustedes con lo que es la proporción. Eh, Puedo utilizar en realidad el valor original. Si acaso aquí lo multiplicara por el 0.7 de lo que era la escala y finalmente también lo dividiría entre 2 porque estamos usando el half. Pero pueden jugar también con este valor quizás para poder acondicionar mucho mejor lo que es la altura de lo que es la imagen del cuerpo físico del objeto. Para que participen, Gabriela, Gale o Camila, ¿les convence el ancho del cuerpo físico de mi personaje? Sí, no, ¿por qué? Quizás podría estar más ajustado al lo que sería el cuerpo del personaje, porque está ahora más como que ajustado al arma y al cuerpo. Exactamente. Quizás también han visto los glitches en los juegos, en que a veces la zona de colisión o de impacto de algunos objetos no necesariamente corresponde con la imagen. Entonces, eso también ha dado lugar a varios errores en videojuegos para poder tener estos detalles, ¿no? A veces la arma del personaje en muchos de los juegos de shooters puede permitir que el personaje reciba daño o también puede traspasarla, depende cómo lo configuren. En este caso, quizás tendría sentido, como mencionó su compañera, ajustar un poco las dimensiones para que se acomode mucho más al cuerpo del personaje y excluyamos un poco la lanza, ¿no? De igual manera, podemos acomodar un poco lo que es el width. Vamos a pasar un poco igual. Y que estamos manipulando el factor de escala. Por eso tengo el valor 0,7 aquí abajo. Pero este es el que podríamos utilizar un poco para poder ajustar un poco más las dimensiones de mi personaje. Si lo vuelvo a 0,6, creo que incluso se acondiciona perfecto total el ancho de la imagen, pero sigue habiendo un pequeño excedente con la parte trasera de la lanza, entonces también podemos moverlo un poco más. Es un valor de 0,5, me permite tener una pequeña noción mejor. Creo que sigue también. Vamos a ir jugando un poco al tanteo. 0,3. Eh, Quizás algo así les convence. Comentarios. La Inicia la nariz es consulta. inmune. Eso iba a decir. Si notan un poco al detalle de lo que es el dibujo como tal, es como que la capucha, si se quiere decir, de la casa de un zorro. En todo caso, podrías decir que no es parte de la parte física del personaje, entonces sí podrías decir que sí es inmune, que no representa físicamente al personaje, ¿no? Pero ya es percepción de cada uno y realmente si quieren considerarlo inmune o no. Entonces esa parte no interactúa con lo que es el personaje. ¿Les parece? ¿Lo hacemos pequeño, grande? Melissa, quizás. Creo que ya están bien las dimensiones, o al menos eso creo. A no ser que le quiera bajar un poco el sombrero
a lo del sombrero, pero me da miedo que achique y se pierdan las piernas más. Entonces, pareciera estar al borde ya, digo, al límite. Podemos hacerlo, solo que también hay que tener cuidados. Por ejemplo, si es que bajara un poco lo que es el valor de Y, hay una pequeña parte de lo que es la parte de abajo. Voy a hacer un poco más grande el simulador, que también puedan verlo. Mira. Noten también que se está dibujando una pequeña línea verde y roja, que es el centro o el anchor point en general, de la parte física que yo le estoy asignando. Entonces, para eso también está en este parámetro X y Y que yo tengo, voy a poder jugar con eso. Si es que yo desfaso un poco lo que es el Y, quizás yendo un poco más abajo, con un valor de 10, por ejemplo. Bueno, ha logrado bajarse, entonces la parte del pie que estaba saliendo un poco se ha bajado, pero de igual manera también la parte de arriba. Entonces pueden desfasar también un poco a gusto lo que es la posición dentro de la imagen. 0,0 es el centro también, congruente con lo que es el centro de la imagen, si es que no han modificado su anchor point. Entonces, pueden jugar con estos parámetros del X y Y si quieren desfasarlo un poco más a la izquierda, a la derecha, si es que manejan lo que es el height y el width y lo hacen un poco más grande, pequeño, para que quizás siguen marcando lo que quieren, pueden seguir jugando con el desfase, si no, de lo que es los valores de X y Y para esto. Y bueno, solo para que vean, también tenemos lo que es el ángulo. Entonces, si es que sí también lo quisiera, podría rotar un poco el cuerpo rectangular o de box que tengo y que tenga esta perspectiva que eh, creo que nos adecua bastante, ¿no? Pero bueno, es la opción que nos ofrece también. Es un poco manipulación de ustedes para tratar de adecuarnos lo más posible a lo que es nuestro objeto o nuestro personaje y que represente su cuerpo físico. Acabo de cerrar mi VS Code por accidente. ¿Algún comentario? ¿Alguien más quisiera modificar algo? Son detallistas, quizás se van a pelear buen rato con esto. También es cuestión de elegir adecuadamente al personaje, trabajar y comunicación también con lo que son los diseñadores para poder implementarlo. Los años más elaborados, o bueno, los videojuegos más elaborados, sin duda han tenido que elaborar varias estrategias para poder adecuar mucho mejor la física. Quizás como mencionaba en el juego de Spider-Man, que es de los más modernos y con más interacciones, han tenido que trabajar bastante para que poder simular realmente lo que Spider-Man puede hacer. Otros juegos son más simples, quizás Mario, todo lo pueden manejar con cuadrados, o Minecraft incluso, todo es un cuadrado en general. Entonces van a tener la facilidad de implementar lo que es la física. Súper, entonces ya tenemos a nuestro objeto, lo vamos a hacer dinámico, pero para que no se nos caiga y veamos un poco la interacción también, vamos a aumentar un pequeño piso. Em, ¿Sugerencias de cómo aumentar un piso? ¿Alguien? Un rectángulo Más gigante grande. abajo. Sí, podemos usar un rectángulo. Eh, Creamos una nueva imagen, la implementamos sobre otra. ¿Algún comentario? ¿Elisa? Inge, una duda. Ujú. Eh, si esta imagen ahorita está estática, la vamos a volver dinámica. Si Ujú. ponemos el cuadrado estático debajo del personaje, ¿eso quiere decir que va a ser suficiente como para que no se caiga? Eso, por eso tienen que ir a aumentar el piso primero, también para que tenga algo donde caerse sin que se caiga hasta el más allá. Pues quiero que tengamos un pequeño piso para que juguemos un poco con eso exactamente. Mm, ok. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo implementamos el piso? Ya mencionamos que tengamos un rectángulo quizás de base. Creamos una nueva imagen. No, sí. ¿Comentarios? Podríamos hacer de cuenta de un rectángulo del mismo color del fondo, bueno, intentarlo, para que así dé la idea de que como si no existiera, pero está ahí más o menos. Ok, vamos a jugar visualmente engañando al ojo humano de cierta forma. Pues vamos a crear un pequeño piso justo debajo de mi personaje. Local, piso.
Lo más simple de implementar va a ser un new rect. En todo caso, tengo que agregarlo a lo que es mi fondo, entonces voy a usar grupo fondo. Me pide posiciones en X y Y. En todo caso, quiero que mi X esté al centro de la pantalla y Y lo vamos a hacer como que por 0.8 de la pantalla, para que esté bastante abajo, al menos más abajo de nuestro personaje, que está a mitad de la pantalla. Y bueno, ¿qué tan ancho quiero que sea? Quiero que sea bastante ancho, al menos una pantalla. Vamos a jugar un rato con eso también. Y finalmente también quiero que no sea muy alto. Entonces tengamos unos 30 píxeles quizás. Como tal, ese va a ser mi piso. Ahorita vamos a jugar un rato visualmente para poder modificarlo. Lo que me está enterando, bueno, como mencionaban, podemos pintarlo si así lo quieren. Set fill color. Eh, red, quiero que sea 0. Green, 1, 0. Ponemos para que sea verdecito. Que sepamos que tenemos un verde. Vamos a ajustar un rato más visualmente eso. Pero finalmente lo que nos interesa es que darle un cuerpo físico para que tenga nuestro personaje caiga ahí. Entonces podemos aumentar lo que es el physics.addBody. Le pasamos el piso y le decimos que sea estático. Ups. Se nos cae. Es un string. Pues como tal, hemos logrado. También noten que sí hemos salido el cuerpo físico porque tenemos esta pequeña rayita roja y bueno, la rayita verde que creo que coincide con el tono verde que tengo acá. Pues es el pequeño indicador que nos dice que tiene un cuerpo físico. Entonces de esta forma ahora sí voy a cambiarle el cuerpo a lo que era nuestro personaje para que vuelva a ser dinámico. Como tal, ya está cayendo nuestro personaje hasta ahí. Ahora justo lo que mencionaba Melissa, ¿qué pasa si la parte física está desfasada con lo que es el personaje? En todo caso, si yo hiciera esto, de desfasar su valor en Y para que vaya mucho más abajo, la parte física está ahí, está colisionando. Entonces, cuando yo muevo a mi personaje, está interactuando de esta manera la parte física. Ya depende de ustedes si realmente quisieran ese comportamiento o no, pero es lo que está pasando. Y bueno, también mi piso se va a acabar y ¡up! Me caí. Entonces, lo ideal y lo más lógico que cuando manejemos física es que el cuerpo físico se adapte a lo que es la imagen en la mejor precisión y posibilidad para que realmente represente lo que es la física en nuestro mundo real, ¿no? Entonces, si es que yo lo vuelvo otra vez al valor de 10, que creo que era un poquito más amigable, ya parecía que sí estaba moviéndose. Entonces, también incluso vamos a jugar con lo que es el alfa del piso, para que esté transparente. Solo estoy viendo el pequeño rectángulo porque la parte física está con el draw mode en hybrid. Podemos modificar eso que está otra vez normal. Y como tal, si bien mi personaje está ahí, ya se está moviendo adecuadamente en lo que es la pantalla y no tengo ningún estorbo visual como tal. Entonces da la noción de que sí se está moviendo adecuadamente hasta que, bueno, finalmente me vaya hasta el borde y me caiga. Solo para probar también, tenemos la opción del modo debug. Si ustedes implementan el modo debug al momento de dibujar, solo van a ver la física. Entonces, dado que mi personaje tiene una opción de movimiento, el cuerpo también se está moviendo. Y también, como mencionaba la documentación, se va a pintar de color plomo más o menos cuando esté en reposo el objeto dinámico. Quiere decir que ya no está rebotando o ninguna fuerza está efectuando sobre él. Y finalmente la fricción ha permitido que se detenga con mi piso. Algunas cosas más que podemos implementar antes de cerrar un poco. También me da opciones de otras propiedades que tengo, como que es fricción, densidad y bounce, que es la propiedad de rebote.
O si tengo un valor más alto en lo que es la propiedad de rebote, vamos a ver que mi personaje también va a estar rebotando y va a tardar más tiempo en detenerse en el piso. Entonces, si yo aumentara eso mi personaje, al momento de aumentarle física, además del box, puedo pasarle la propiedad bounce y hacer en un valor bastante grande, cercano al 1, 0.8. Vamos a ver cómo está rebotando acá y tarda bastante tiempo, quizás para que sea visualmente más amigable. El hybrid lo tenemos en el modo de dibujo en hybrid. E incluso veremos con un valor de 1. Mi personaje va a rebotar un buen rato hasta que finalmente la gravedad haga lo suyo y pueda frenar un poco. Si es que el valor de rebote no es bastante alto y quizás pese a la gravedad va a seguir rebotando y rebotando. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Curiosidades? ¿De qué más podemos hacer con la física? Ok, entonces yo creo que hasta aquí llegamos con la parte de física por hoy. Mañana vamos a tratar bueno, el lunes vamos a tratar de implementar unas cuantas cosas más para poder seguir. También ver la parte de lo que es la colisión. Voy a subir este código también para que lo tengamos. Entonces, para también ganar tiempo antes de que vayan al break, vayan creando un proyecto en Unity. Solamente suele tomar un poco de tiempo. Entonces, vamos a crear nuestro primer proyecto en Unity para que ya al volver de lo que es el break podamos trabajar y revisarlo un poco. Entonces, como les había pedido, se descargan lo que es el Unity Hub. Les va a permitir gestionar lo que son las versiones de Unity que tengan. Simplemente nos vamos a crear un nuevo proyecto. Una vez que hayan descargado alguna, al menos instalado alguna versión de Unity. De momento no importa la versión que tengan, simplemente vamos a elegir alguna. Justo aquí podría editar la versión. Sí, lo último que yo tengo por lo menos. Nos podemos elegir el tipo de proyecto. Vamos a hacer un proyecto 2D de momento. Eh, Vamos a ver que tenemos opciones para 3D. Tiene modos de render hoy por hoy, que es el Universal Render Pipeline. Esos términos los vamos a revisar eventualmente. Podemos trabajar y crear cosas para lo que es dispositivos móviles. Vamos a ver también cómo modificarlo si es que no tengamos instalado eso. Proyectos 3D con ese tipo de renderizado, sino el de HD también, que es el eh, nuevo sistema de renderizado que también puede crear. Proyectos de Virtual Reality, de Augmented Reality y esas opciones que también ofrece crear. Eh, Proyectos de primera persona, de tercera persona. Bueno, creo que tiene algunas pequeñas plantillas que les va a ofrecer Unity, pero vamos a ir a lo más simple. Queremos un proyecto 2D para poder hacer nuestra primera comparativa e inducción a lo que es Unity. Eh, sí, luego me pide el nombre. Oh, creo que en algún lado ya me pidió el nombre. Bueno, va a tardar un poco de tiempo en poder crear lo que es el proyecto. Y una vez que tiene el proyecto, ya les va a abrir una nueva pantalla con lo que es todo el engine de Unity. Nos vayan haciendo eso y ya después del break lo revisamos. Entonces nos damos 10 minutos hasta 8:42 y de ahí retomamos la clase.
Buenas chicos, vamos retomando. Los demás, una manito porfa para que continúe. Súper. Eh, ok, entonces voy a cerrar momentáneamente mi proyecto de Corona para tratar de limpiar un poco de memoria y tener menos aplicaciones corriendo. También un rato el código. Así solo enfocarme en lo que es la pantalla de Unity. Eh, súper, sí, lo estoy desplegando. Ok, entonces veamos un poco cómo funciona Unity. De un ratito, pues, con la barra de zoom. Nope, quería esconder esa. Ok, súper. Entonces, más o menos van a tener esta vista cuando abran un nuevo proyecto en Unity. Va a haber bastantes cosas que pueden revisar acá. Y también depende un poco. Lo interesante de este software es que va a permitir manejar distintos bloques de pantallas. Se van a encontrar distintos segmentos de lo que es los paneles que tienen, también son conocidos como paneles. Entonces van a notar quizás por defecto, quizás pueden tener esta vista o si van a la pestaña de lo que es Window en la parte superior, tienen también lo que se llaman los layouts. Entonces va esta configuración de layouts es la que les permite manipular algunas vistas usualmente utilizadas dependiendo de los proyectos. O también ustedes las pueden customizar. Si es que ponen lo que es por defecto, debería salir las que yo tengo. Si no, pueden que mejor un poco con ellas. Pero también para los que nunca han visto lo que es Unity, me van a seguir un rato con lo que es por lo que es por defecto. Entonces, como ven, se han recomendado algunas cosas. En lo que es por defecto, voy a tener lo que es el hierarchy a la izquierda, que es como que una estructura anidada a un árbol de todos los objetos que tengo en pantalla. Si es que expando lo que es el elemento que tengo acá. En este caso me está diciendo que tengo lo que es una cámara. Entonces, cada vez que yo aumente nuevos elementos, voy anidándolos acá y también puedo construir árboles o seguir anidando más elementos. Lo curioso y lo primero que van a ver también se llama sample scene. Entonces, el concepto de escenas es globalmente utilizado para poder manipular lo que son pantallas. Y nada más abajo van a tener un panel de lo que es proyectos. También pueden moverlo ustedes si gustan. Entonces, dentro de lo que es el proyecto, más o menos van a tener la jerarquía o la estructura de lo que son las carpetas de lo que es su proyecto. Solamente se les va a crear una carpeta de assets y también se les crea una carpeta de scene, donde también van a encontrar la escena por defecto, que es como que el archivo .lua que teníamos para cada pantalla. Entonces, cuando creen más escenas, usualmente aquí pueden ir guardándolas y también se van a manejar por archivo. Solamente la carpeta assets es la que vamos a ir aumentando algunos recursos para poder utilizarlos. Y bueno, adicionalmente tienen una carpeta de packages, que son como que las librerías que también se ejecutan por detrás para manipular lo que es Unity. En este caso pueden incorporar nuevas acá, pero lo mejor es dejarlas de momento. Interesante cuando tienen lo que es el proyecto acá, van a poder visualizar aquí en este panel todos los elementos que tiene esa carpeta. Entonces está revisando lo que son los assets y va a poder desplegar también todos los elementos que tiene ahí. También van a tener una pequeña consola. Es una pestaña diferente acá en la parte inferior, donde cada vez que ejecuten su proyecto pueden ver logs o algunas ejecuciones que van a poder imprimir ustedes también al momento de ejecutar su proyecto. La principal, esta es la parte de la escena. Es como en el simulador, se va a ver toda la parte gráfica de todos los elementos que tengamos. Entonces aquí vamos a poder manipular y ver visualmente todos los elementos que tengamos. Curiosamente, ese pequeño rectángulo con el iconito de la cámara es la parte visual, es como que también lo que teníamos en el simulador de Corona. Es el cuadro de lo que es nuestro dispositivo y sabíamos que incluso saliéndonos de ese margen, seguían renderizándose la imagen
solo que la cámara limitadamente va a solo enfocar hasta cierto punto, ¿no? En el panel derecho vamos a tener lo que es el inspector. Entonces, cada vez que seleccionemos un elemento, el inspector nos va a mostrar más detalles de lo que es ese elemento. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a aumentar un nuevo objeto en pantalla para que también podamos inspeccionarlo. Entonces, si le dan botón derecho al Hierarchy, les va a aparecer algunas opciones y ustedes pueden aumentar algunos elementos. En todo caso, voy a aumentar por defecto lo que es un sprite y voy a crear lo que es un cuadrado. Y básicamente sería como hacer un display new rect, que gratamente me permite moverlo y posicionarlo en pantalla. Entonces, si seleccionan el objeto que están creando, a la derecha en el inspector van a poder ver una serie de datos que los vamos a ver y corresponden a distintas acciones. Pueden agruparlos. Usualmente cada grupo se llama un componente. Y el primer componente que casi todo objeto tiene es el componente de las transformadas. Y casualmente ya las hemos visto. Tenemos posiciones, X, Y, Z. Tenemos rotación. Tenemos tres ángulos. Usualmente solo vamos a trabajar con la rotación del ángulo Z en 2 dimensiones. Entonces, si es que aplicara rotación acá, es la que está permitiendo rotar a mi objeto acá. Voy a dejar en 0. Y también tenemos lo que es escala. Entonces, también podemos manipular la escala de nuestro objeto a conveniencia para poder mostrarlo en pantalla. Entonces, siempre que seleccionen un objeto del hierarchy, les va a mostrar en la parte derecha lo que es el inspector, todos los componentes que tiene el objeto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? También el inspector les va a mostrar el nombre del objeto que están seleccionando. También pueden modificarlo si así lo desean. Pueden llamarlo cuadrado. Y si lo cambian acá, también se refleja en el lado izquierdo. No hay ningún problema. Entonces pasemos a ver el siguiente componente, que es más interesante. Tenemos lo que es el Sprite Renderer. Entonces ya para manejar lo que son mejor la parte visual y gráfica de lo que es el objeto que he creado, o las imágenes como tal, tengo la posibilidad de ver lo que son algunas propiedades más específicas en cuanto a lo que es el dibujo. Entonces tengo aquí lo que es un sprite, puedo reemplazarlo con lo que es una imagen, que se llama la propiedad que tengo para los objetos display para modificar sus imágenes en Solar 2D. Fill, ¿Perdón? fill, Sí, algo así. exactamente. Sí, entonces de igual manera, si es que reemplazar el archivo del sprite, podría asignarle lo que es una imagen. Entonces, nos vamos a aumentar una pequeña imagen. Si vamos a la carpeta de imágenes o assets que tenemos, voy a copiar unas cuantas imágenes para poder utilizarlas en Unity. Entonces, ¿dónde está? Infografía 2023. Tengo assets. Tenemos imágenes, historietas. Y del primer parcial me voy a copiar lo que es algunos fondos y algunos personajes. Entonces también pueden hacer lo que es arrastrar directamente acá. Voy a juntarlo en una sola pantalla para que pueda ver, puedo hacer eso. Entonces, para importar algunas cosas a lo que es su proyecto, pueden simplemente arrastrarlos. En todo caso, recuerden seleccionar la carpeta de assets o la carpeta que quieren. En mi caso, por ejemplo, puedo arrastrar lo que es mi fondo acá y llevarlo a lo que es mi proyecto. En algunos casos les va a aparecer un pequeño pop-up que quieren importar un nuevo asset o algunas cosas, simplemente le dan OK, no hay ningún problema. Cuando son muchos, quizás sí les va a mostrar eso. O va a tardar un pequeño rato en cargar lo que son las imágenes que están llevando a su proyecto. Me llevaré un personaje o algo más para representarlo. OK. Entonces, dentro de mi carpeta de assets también tengo una serie de imágenes también que ya puedo utilizar. Nuevamente, si seleccionara lo que es el sprite que he creado, que es un pequeño cuadrado, podría arrastrar también lo que es mi imagen, que básicamente es una textura, y la va a reemplazar.
va a poder desplegar lo que es el objeto que tengo. Yo también puedo redimensionarlo a gusto mediante una interfaz que tengo los puntos del borde. Simplemente los puedo manipular para tener las dimensiones que yo quisiera. De igual manera, no solo hace falta que los objetos que tengan acá los arrastren al inspector, sino también los pueden llevar directamente a la escena. Entonces, de esta forma puedo incluir lo que es el fondo. Por defecto está creando un nuevo objeto acá que tiene el nombre de la imagen. Pueden llamarlo o renombrarlo con el nombre de fondo. Y quizás para que se acomode lo que es mi cámara, ya lo redimensionan a gusto. Simple. Lo bonito de Unity, tiene una interfaz gráfica que pueden manipular antes de ejecutar lo que es el proyecto. Entonces, de igual manera, como hemos visto también con el fill en Solar 2D, puedo manipular el color de un objeto. Entonces, si seleccionara mi pequeña cabra, también puedo cambiarle el color. Entonces, estuviera cambiando el fill color del objeto. También tiene una pequeña interfaz mucho más bonita que les va a permitir manipular los colores. Como hemos visto, teníamos, bueno, creo que está manejando en distintos rangos. Tenemos el RGB y maneja valores del 0 al 255, ¿no? Tenemos la paleta de color para poder jugar y elegir el color. Para tener la saturación, también podemos jugar con el alfa. Hemos visto que podemos hacer eso también en Solar 2D, entonces lo pueden hacer más transparente. Entonces, gratamente esta interfaz les va a facilitar mucho poder manipular la parte estética antes de ejecutar su proyecto. Y la verdad no me acuerdo. Ok, un valor 255 para dejarlo tal como estaba. Nos pueden manipular el color a gusto. Y tenemos una propiedad bastante interesante. Tenemos también lo que es el flip. Y se va a encargar de invertir la imagen de abajo a arriba. Es diferente a la rotación. Si es que yo manipulara la rotación en 180 grados, tendría este resultado en que los dientes de mi cabrita están mirando al lado izquierdo. Entonces, si hago el flip, lo vuelvo otra vez a cero la rotación, está mirando hacia ese lado. ¿Alguien podría describirme en otros términos qué es el flip? Tal vez en mis palabras como un espejo, por así decirlo. Sí, creo que el espejo es la representación más adecuada, que casualmente funciona también matemáticamente con lo que son las transformadas y eso nos permite poder manipularlo de esta forma. Y otra forma de hacer un flip sería con la matriz de escalación. Se preguntarán cómo. Voy a volver dimensión uno por uno a mi objeto. Entonces, casualmente, como ven, también puedo manipular valores negativos en lo que son sus transformadas. Y si es que yo quisiera escalar negativamente a mi objeto con un valor de -1, tengo el mismo efecto que es el flip. Solo que para no manipular las transformadas como tal, han creado la pequeña propiedad ya dentro de lo que es el sprite renderer para que puedan manipularlas sin afectar la escala como tal. O darle un valor negativo al valor actual de la escala es lo mismo que hacer un flip o darle el espejo. ¿Por qué? Que si hemos visto las escalas simplemente están multiplicando por el punto actual. Y si es que le doy un valor negativo, simplemente los va a llevar al otro lado del eje para poder graficarlo y renderizarlo nuevamente, ¿no? Es una propiedad bastante interesante. Simplemente la matemática y las transformadas pueden hacerlo. En este caso está aislado un poco. También lo podemos implementar en Solar 2D. Si vuelvo a abrir mi engine, también vamos a ver que también funciona. Algunas cosas más que tiene el Draw Mode. Vamos a jugar más adelante con lo que es el Draw Mode para poder hacer sprites. En todo caso, se va a utilizar lo que es el Slice. Lo vamos a ver más adelante, o también en su tarea de mañana. Tiene algunas propiedades para poder manejar lo que es el punto origen. Entonces, como ven, se está dibujando también lo que es el anchor point. En este caso es el centro también, un redondito si ven acá. Este es técnicamente el anchor point que yo tenía. Y si lo vuelvo en formato pivote, me permite también manipular o mover el anchor point. Creo que aquí no me daba la opción, pero lo pueden manipular. Vamos a ver más adelante dónde era. Creo que ahorita eso
eh, es de menor importancia. Eh, por defecto tiene un material de sprite. Vamos a ver que también podemos crear otro tipo de materiales. Solo para que tengan noción, cuando dan botón derecho, le va a dar la opción de crear varios objetos. Cuando manejemos 3D, tenemos algunos objetos por defecto, cubos, esferas, cápsulas. En 2D tenemos sprites, algunas cosas con física, timemaps, también probablemente juguemos con eso la otra semana, formas de sprites. Entonces ya tienen algunas cosas que ustedes pueden crear por defecto, bastante rápido, como teníamos con la librería display, pero aquí de manera visual y gráfica con una simple instrucción del teclado y del mouse. Luces, audio, video, interfaces de UI, otras cosas de la UI, documentación, cámaras, nos podemos aumentar cámaras y efectos visuales de scripting. Bueno, algo más que quizás tiene el componente del Sprite Renderer, también tenemos órdenes en capa, entonces podemos elegir en qué capa desplegar nuestro objeto. Por defecto tiene una capa default. Y también noten, tiene también un orden en la capa. Entonces, dado que todo está en la capa default, si selecciono también mi cuadrado, que en todo caso lo puedo renombrar al personaje. El fondo, ambos comparten el valor de 0. O si yo decido modificar, por ejemplo, el fondo y tenerlo en valor de 1, estoy poniéndolo por delante de lo que es la cabra, que está en valor de 0, ¿no? Entonces, igualmente que el group 2.insert que teníamos en Solar 2D, podemos aumentar un parámetro más para poder posicionar el siguiente elemento en pantalla en el orden que queramos. Entonces, también tengan el cuidado de poder eh, ubicar adecuadamente lo que son sus objetos al momento de agregarlos a su escena. Vamos bien hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Hay alguna forma de hacer el tobacco to phone? Como tal, no. Técnicamente esta es la forma de moverlos, ¿no? Lo fuerte de Unity es que van a tener una interfaz visual que ustedes van a poder manipular para realmente acomodar ustedes de esta forma. Ahora, en todo Sí, caso, pasa dime. que estaba intentando y mi personaje se quedó atrás del escenario, o sea, del fondo. Por eso le preguntaba. Claro, ahora noten también, no necesariamente importa el orden en cual estén acá, no es tan procedural como Lua, que dependiendo en qué orden lo ponía, simplemente lo iba a ordenar, ¿no? Entonces, capaz si les ha pasado, como menciona Melissa, que al momento de arrastrar lo que era el siguiente imagen, lo haya puesto por detrás, ¿no? Si no, la idea es que puedan manipular este orden de capas para poder desplegarlo. Noten que aquí arriba también en el inspector tienen esta pequeña pestaña de layers, entonces ustedes también pueden agregar más layers. Por defecto algunas ya están habilitadas, pueden esconderlas o no, como sea la default la puede esconder. Si es que están trabajando en una capa específica, como ser la parte de interfaz o algo de ese estilo, momentáneamente pueden hacer como que list visible de esa capa para poder esconderlo, ¿no? Entonces, ustedes también pueden editar las capas. Usualmente les dan algunas sugerencias en cuanto a la parte de interfaz, que suele estar mucho más adelante. Hemos visto al manejar nuestros grupos también. O ustedes también pueden editar las capas. También les va a aparecer un pequeño panel para manejar lo que son las capas dentro del mismo inspector. Entonces, aquí tienen para agregar las capas que quieran y poder manejar un poco la parte de visualización. Ustedes pueden aumentar a gusto las capas que quieren. Entonces, que también los layers les va a permitir tener ciertas interacciones. Cuando veamos un poco de física aquí en Unity, cuando quiera hacer la acción de saltar, por ejemplo, quiero que mi personaje pueda saltar siempre y cuando esté colisionando con el piso. Entonces, pueden crear una capa que sea el piso. Vas a ver que siempre uno de esos elementos va a ser el piso y me permite saltar. Muchos de los juegos solo te permiten hacer un salto y no volver a saltar en el aire hasta que vuelvas a hacer contacto con el piso, ¿no? Entonces aquí va a ser el útil de manejar las capas. Nos pueden manipular lo que son los layers de esa forma.
Si es que se pierden un poco y no saben cómo volver a la vista anterior, basta con seleccionar el objeto y el inspector les va a mostrar nuevamente lo que corresponde. Ahora, como tal, hemos visto que podemos editar a gusto nuestros objetos en pantalla, gratamente moviéndolos. Tenemos unas cuantas herramientas que nos permiten mover los objetos. Déjenme ver si hacerlo grande me permite. Pues como ven aquí en la parte de lo que es el raw mode, también pueden ver otro tipo de raw mode. Sí, justo como estamos viendo con la física, tiene algunas opciones para poder manipular eso. Otras herramientas que tienen acá, les está remarcando que están manejando ahorita 2D, pueden manejar también la vista 3D. Eh, Pueden apagar lo que es la luz también. En este caso no hay luz, si no estoy mal, porque es una escena 2D. Pueden apagar el volumen. Skybox permite ver otras cosas. Puedo ver cuántos objetos están visibles o no. Y la de acá también puede ver una lista de herramientas que tengo. Quizás no muy útil ahorita. Lo que hace este pequeño panel es que también les permite manipular algunos objetos. Pueden ahora simplemente el View Tool. Simplemente es para poder movernos dentro de lo que es el escenario. Es una grilla más o menos que hemos visto para poder trabajar. Si tienen un mouse, también pueden jugar con la ruedita para poder hacer zoom y zoom out y poder ver todo el escenario si es que se exceden del tamaño de la cámara. Y en la pequeña herramienta de movimiento, entonces una vez que seleccionan algún objeto, les va a aparecer más que nada sus flechitas de abajo y arriba sobre el punto origen, que es su anchor point, para que puedan moverlo a gusto si quieren sobre este eje o sobre el otro. Pueden también tener la herramienta de rotación, entonces también les va a permitir rotar. Noten que cada vez que hacen esta acción, las transformadas o el panel del inspector se va a actualizar acordemente, ¿no? También pueden manipular lo que es la escala. Entonces, como ven, ya no son flechas, sino son puntos. Entonces, esto permite que manipule la escala en Y. Pueden hacer más chiquito. Como ven, siendo el valor negativo, es que lo he invertido de esta forma, siendo básicamente lo que era el flip. De igual manera con el otro eje. De esta forma pueden editar a gusto lo que son los objetos o imágenes en su pantalla. Voy a dejar en uno otra vez. También tienen la pequeña cuadrícula que les va a dar los márgenes de lo que es su objeto. Y bueno, gratamente esto les también permite hacer un poco la escala. Manteniendo Shift sobre una esquina también les facilita escalarlo proporcionalmente, ¿no? Como ven, ambos valores en X y Y se van escalado al mismo valor. Y bueno, también pueden arrastrarlos sin necesidad de las flechitas. O sea, depende de ustedes cómo quieran manipular. Quizás el defecto siempre viene en esta cuadrícula para que ustedes puedan hacer de todo un poco. O el Transform Tool, que tiene de todo un poco también. Pueden escalarlo, rotarlo. Ya varía un poco, depende de qué acción quieren hacer. ¿Preguntas? Ok, seguimos. Entonces, también podemos aumentar lo que son Create Empty. Básicamente les está creando un objeto vacío. En general, todo concepto de elemento en lo que es su hierarchy es un game object. Por eso también el nombre por defecto que les está dando es un game object, que básicamente sería casi el equivalente a un display.newGroup, que al menos tiene propiedades como las transformadas, tienen posiciones. Entonces puedo darle un nombre acá, como ser grupo personaje quizás, solo para jugar un poco. Y también dentro de lo que es cualquier objeto pueden anidar otro. Entonces puedo arrastrar lo que es mi personaje y hacerlo, insertarlo dentro de mi grupo personaje. Entonces, si bien puedo seleccionar mi grupo personaje, de igual manera veríamos que si modificamos su propiedad en X, todos los elementos que son propios del grupo también se van a desfasar. Entonces, aumentar un valor a 5, también se está moviendo mi personaje. Solo que noten que igual, si es que yo pongo la posición en 0 de mi personaje, 0 suele ser el centro de la pantalla, pero dado que el grupo se ha movido 5, es que lo está posicionando acá.
Pues como tal, la dimensión de su pantalla ya no va a estar definido por el 00 o el display content width o el content height que teníamos, sino visualmente también va a ser la cámara quien les dé una noción. Sí tiene un pequeño centro en lo que son la grilla. En todo caso, esta línea quizás va a representar lo que es el 0. Y ya quizás no tienen que preocuparse tanto por el X y Y, salvo al momento de instanciar sus imágenes o acomodar sus elementos, pero podría ser un poco irrelevante. Entonces, eso nos permite también insertar objetos dentro de otros grupos, además de la parte visual. Como mencionábamos, en qué momento quiero visualizar el sprite como tal, ¿no? El orden en la capa. Entonces, para estar seguro, siempre lo quiero poner como objeto 1 y el fondo en el objeto 0, en el orden 0. Entonces, el grupo igual va a tener estas propiedades, modificando esto igual va a escalar también todos los objetos que estén dentro del grupo. Entonces, ya tenemos grupos, tenemos la posibilidad de dibujar cuadrados, círculos, display new images, haciéndole un fill al sprite render que tengo. Y además tenemos con la librería display en Solar 2D, que me puedan mencionar para que lo veamos acá. No solo el display. ¿Qué más hemos hecho en Lua para poder hacerlo acá? ¿Alguien? ¿Se puede pasar de esta escena a la siguiente? A otra, digamos. Sí, quizás rápido lo vemos eso. Entonces, si nos vamos al file, tenemos, bueno, como ven, tengo una nueva escena, puedo crear una nueva escena. Entonces, de esta forma también puedo crear una escena vacía. No me acuerdo que tenía plantillas. Puedo crear una nueva escena 2D y siempre, ok, puedo crearla, me pide guardarla, en todo caso sí la guardo. Como tal, tengo una nueva escena. En teoría debe haberse guardado en la misma carpeta, que quizás no. Veamos si es que se ha guardado en otro lugar. Creo que destruí todo lo que tenía. Ah, ya, parece que esta segunda todavía no se ha guardado porque no tengo nada de momento acá. Entonces, si tengo la principal, puedo aumentar, qué sé yo, una hojita acá. Y quizás al guardar, ahora sí me da la opción, si doy control S, ahora sí me da la opción de guardar la nueva escena con un distinto nombre para también referenciar este y la anterior. Entonces voy a llamar esta escena 2, voy a aumentar tags. En todo caso aquí ahora sí me está sugiriendo guardar en mi carpeta de assets. Oh, bueno, en la de assets puedo llevarla dentro de la carpeta de escenas. Y ahora sí tengo dos escenas. Basta con hacerle un doble clic a mi otra escena. Y ahora sí está desplegando lo que tenía por defecto en la anterior. Entonces, como les mencionaba, las escenas también, como lo que nos permite hacer el Composers, es crear una pantalla nueva que idealmente debería tener todas las funcionalidades y todo lo implementado en una sola pantalla. Perdón. Entonces también todo lo que creen dentro de su hierarchy se va a guardar para esa escena. Entonces cada escena va a tener su propio grupo de componentes, ¿no? En algunos tenías funciones, en otros solo el fondo, un botón para pasar a la siguiente escena, como en el menú. Sí, idealmente es tratar de manejar este mismo concepto con lo que son las escenas aquí en Solar 2D. Solo que tengan el detalle de poder guardarlas y cargarlas. Si vemos un poco más que tiene Unity al momento de manipular algunas configuraciones,
pueden ir a lo que es el File y pueden ir a lo que es el Build Settings. Entonces les va a abrir una pequeña pantalla. Super, aquí está. En la cual van a tener también esta pequeña vista en la que ustedes también podrían modificar su proyecto para que se pueda compilar o adaptar a otra plataforma. Tienen opciones de modificar a lo que es Android, web, iOS, depende si la versión que han instalado de Unity le han aplicado a los otros checkboxes que les mostré para poder tener otras extensiones de las plataformas. En todo caso, esta por defecto me permiten hacer aplicaciones para macOS, puedo elegir para que sea Windows, pues pueden modificar algunos de estos componentes también para que puedan eh, construir la aplicación como tal en distintas plataformas. Solamente Unity es uno de los engines que se utiliza para el desarrollo de videojuegos. Es C Sharp, C++ suelen ser los lenguajes que se utilizan para consolas. Esto también les permite desarrollar para este tipo de consolas. Y Unity es uno de los engines más utilizados para software libre, especialmente para videojuegos en lo que es China y en otras partes del mundo. Entonces, obviamente algunas de las empresas más grandes que desarrollan videojuegos tienen su propio sistema personalizado para su motor gráfico de desarrollo de videojuegos. La comunidad indie está bastante movida con lo que es Unity. Y últimamente ha entrado al mercado lo que es Unreal, que es uno de los competidores más grandes que ya ha tenido Unity después de mucho tiempo para poder desarrollar videojuegos, tanto en 2D como 3D. Más que nada por ser una herramienta completa, ¿no? Eh, Al permitir hacer menos programación, hemos visto que en Solar 2D hacemos casi todo nosotros en código, y aquí vamos a evitar bastante el trabajo de hacer codificación, porque podemos tener herramientas como el inspector para poder manipular algunas cosas sin tener que codificar tanto. Eh, Otro detalle acá que tiene el Build Settings. Como ven, tengo aquí en la parte superior las escenas que puede incluir. En todo caso, voy a cerrarlo esto rápidamente. Voy a darle botón derecho a mi escena principal y la voy a renombrar para que tengamos el nombre correcto. Quizás lo puedo llamar main. Reload. Se va a cargar esto. Si vuelvo a abrir mis build settings, noten acá que tengo una lista de las escenas que quiero cargar al momento de aplicar esto. Entonces también solo está listando lo que es la del main. Idealmente debería tener lo que es la escena 2. Entonces pueden darle aquí. ¿Dónde está el botoncito para aumentar escenas? Acá, bueno, también pueden arrastrarla. Entonces, lo idealmente es que en este pequeño panel puedan habilitar todas las escenas que quieren para su proyecto, cosa que también, así como teníamos el Composer, tenemos una pequeña librería acá que también se va a encargar de hacer transiciones de una escena a otra. Entonces, cuando veamos un poco de herramientas del UI y un poco de codificación, vamos a ver que podemos invocar esto, pero lo ideal es que estén cargadas todas sus escenas para que reconozca. Lo mismo pasaba en Solar 2D. Cuando le pasamos el go to scene y el nombre de una escena, si es que el nombre no existía, nos salió un tremendo error, ¿no ven? Entonces, tiene que estar como que el archivo disponible o la ruta del archivo, y en este caso es ponerla acá también, para que yo pueda hacer el go to scene, por ejemplo. Algo más que quizás podemos ver con el build settings, pueden habilitar lo que es el player settings, que les va a abrir una nueva pestaña. Algo común es quizás desplegarla justo al lado ups, del inspector para que puedan ver algunas configuraciones. Pues aquí pueden controlar algunas eh, cosas de lo que es el proyecto. Tienen algunas librerías como la parte de física, pueden manipular lo que es el valor de la gravedad aquí también. Por defecto de menos 9,81. Si se acuerdan en Solar 2D había el método physics.getGravity que les da estos valores también casualmente. Tenemos otro tipo de acciones aquí en lo que es el Project Settings, que son servicios, con las librerías que puedo utilizar, plantillas de la escena, gráficos, editores. Quizás lo más común que manejen también es el Input Manager, que va a tener una lista de lo que son algunos botones. Solamente el movimiento para aplicaciones bueno, en general,
Para aplicaciones voy a manipular con lo que son los comandos del teclado. Y para el movimiento en lo que es el eje horizontal voy a tener un cierto nombre. Entonces, en este caso no se resalta. Eh, ok, es por eso que no lo vi. Se logra un poco más grande. Usualmente el movimiento en el eje horizontal ya está predefinido. Solamente también tiene un nombre también para que puedan referenciarlo. Y también está asociado a lo que son los botones de izquierda a derecha. O si han jugado bastante en algunos teclados, también ciertas teclas se pintan de otro color para poder referenciar que la parte del abecedario también tiene acciones que repercuten en la parte del movimiento horizontal, que en este caso son AD. ¿Alguien me puede decir qué letras se utilizan para movernos de abajo arriba en el eje vertical? Usualmente. WS. Exacto, bien. Entonces, si ven justo el componente vertical, tengo la W y S al igual que la up y el down para poder manipular lo que es ese movimiento. Ustedes también podrían modificar esto a gusto, pero son como que estándares que ya están presentes en la industria, entonces Unity los tiene bien reconocidos. También tiene otras acciones para disparar. Solamente el botón izquierdo del mouse también puede ser uno de esos referentes. Tienen la tecla del left control, por ejemplo, para hacer esa acción. Ustedes pueden implementarlas a gusto, estas que ya existen. También podrían aumentar otras o modificar algunas a conveniencia. También está pensado ya también para otras plataformas. Si tienen controles también para lo que son dispositivos de consola, también pueden utilizar esos valores. Y ya lo tienen un poco pensado para eso. Acciones con el mouse, que también pueden definir un tipo de nombre o alguna acción que quieren. Poco a poco vamos a ver algunas cosas que podríamos implementar con esto. Por ejemplo, la parte de saltar. Solamente en teclado, el espacio suele ser el botón que también me permite hacer esa acción, ¿no? O también ustedes pueden modificarla. Entonces, el Input Manager es una de las opciones que tiene el Player Settings para que puedan modificar algunas cosas globales para su proyecto específicamente. Tienen canales de audio, pueden manipular lo que es el audio, que no es mucho de nuestra materia, pero también, si gustan, también pueden revisar cosas acá. Y bueno, finalmente podrían construir lo que es su aplicación y correrla. Distingan que hay una diferencia entre construir y ejecutar. Entonces, como tal, yo ya he puesto todos mis elementos en pantalla. Tengo esta pestaña del game que básicamente está mostrando todo lo que tiene mi cámara. Entonces, si también seleccionan lo que es la cámara, mi cámara. También tengo un componente de transformadas y también tengo un pequeño componente cámara que ya tiene sus propias propiedades. También tiene lo que es un size, que les va a permitir escalar el valor que tiene. Entonces, tengo un valor de 10. Va a ser más grande todo lo que puede ver. Eh, una cosa, si están en la parte de la escena, tiene una pequeña prevista de lo que es la cámara también, ¿no? Y si dan al botón de play de aquí arriba, es que se va a ejecutar y todo lo que esté pasando nos va a cambiar a lo que es la pestaña del game y va a poder renderizar, ejecutar todo lo que tenga su proyecto. Después de definir dónde queríamos que esté, básicamente ahora sí me está mostrando lo que la cámara tiene. Entonces ya cuando aumentemos animaciones física, recién cuando le demos play, es que recién vamos a ver que todo eso se ejecute como tal, ¿no? En lo que es la pestaña de game. Cosas que sí pueden hacer también mientras se esté ejecutando, podrían seleccionar al personaje. Como tal, no pueden moverlo por acá, pero por el inspector quizás sí. Entonces pueden darle un valor en gen 0. Solo que recuerden algunos cambios que se hacen durante la ejecución. Cuando yo detenga el play, vamos a ver que mi personaje va a volver a su posición anterior, antes del play. Vamos a ver que también se pueden guardar algunas de las cosas que cambiamos durante el play, pero en general el comportamiento por defecto es que si modifico algo durante la ejecución del play, eh, una vez que lo detenga, vuelve a su estado original. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, curiosidades?
Entonces les explicaré un poco qué van a hacer ustedes mañana con lo que no hay clases, que es su asignatura. Si van a la plataforma, les ha habilitado lo que es una pequeña guía de la tarea de animación en Unity. También tienen que hacer una entrega hasta lo que es el domingo para poder marcar lo que es su asistencia de mañana. Pueden hacerla en cualquier momento, no es necesario que lo hagan durante el horario de clases. Estoy dando esa libertad, la idea es que puedan realizarlo. Entonces, idealmente quiero que hagamos la parte de animación. Les dejo unas cuantas guías tutoriales de YouTube también para que puedan seguirlos como referencia. Para que investiguen un poco por su lado, pueden elegir otros, no hay ningún problema. Pueden buscar los recursos gráficos que ustedes quieran. A grandes rasgos, lo que me permite hacer Unity, si bien la pantalla por defecto no me muestra la parte de animación, si voy a la pestaña de Window, tengo una bloque de lo que es animación. Entonces tengo 3 paneles para poder desplegarlos. El primero es el Animation, el más grande. La práctica usualmente lo pueden poner acá o también lo pueden dividir ups, en la parte de abajo. Tengo acá quizás. Ahí está. Ha sido la forma más bonita de tener. El Animator me permite tener una pequeña línea de tiempo, la cual me permite crear lo que son animaciones. Puedo crear alguna con este. Al momento de crear una animación, en este caso estoy seleccionando a mi personaje, creo que si no selecciono ningún objeto, sí me habilita. Sugerentemente el objeto que quieren animar, pueden darle a la parte de crear. También les dice si quieren, dónde quieren guardar lo que es animación. Vamos a crear una nueva animación. Personaje lo voy a llamar. Pues me habilita un nuevo bloque para poder manejar lo que son propiedades. Una vez que tengo el componente que quiero, puedo seleccionar a mi personaje y puedo aumentar algunas propiedades. En este caso puedo animar como haciendo transiciones, manipulando lo que son la posición de mi personaje. Entonces podría aumentar las posiciones de este objeto, su transformado de posición, y me va a habilitar lo que son los keyframes, que son los cuadros de animación. Entonces, como ven, tengo 2 cuadros. Entonces yo podría aumentar un nuevo cuadro y lo puedo poner en lo que es mi línea del tiempo. Y aquí vamos a modificar lo que es su posición. Entonces, si yo modificara la posición de mi personaje y vuelvo otra vez, ups, o quizás una mejor práctica, pueden hacer lo que es el record, que es grabar la parte de la animación. Entonces, si yo modifico acá, creo que en realidad tenía que haberme movido hasta acá. Estoy creando un nuevo keyframe, un nuevo valor acá. Una vez que detengo esto, tengo una pequeña animación de que está moviendo mi personaje, tomando en cuenta los valores que tenía acá. Pues básicamente, en el fondo está haciendo una pequeña transición de lo que es el cuadro 0 hasta este tiempo, una nueva posición, una nueva transición hasta acá y bueno, otra hasta acá. Pues como tal, esto me permite hacer pequeñas animaciones. En realidad quiero que ustedes hagan la animación del gráfico. Pero uno de los componentes que se utiliza sin duda es el animation en este panel para poder manipular esto. Lo que van a agregar en lo que son los keyframes, van a ser imágenes del sprite render, cosa de que cada segundo vaya cambiando de animación. La idea de las guías es que también les va a mostrar un poco cómo. Adicionalmente, como ven, se está creando un componente de animator para lo que es mi personaje. Si voy nuevamente al window, también tengo lo que es esta pestaña del animator, que como tal me crea una máquina de estados de lo que son todas las animaciones que tenga. En todo caso, aquí ya me he creado una pequeña animación. Puedo crear un nuevo clip de una diferente animación para mi personaje. Cada vez que creo una nueva animación, le puedo dar un nombre para que el animator, que es el objeto grande, tenga varios clips de animación. En este caso se podría manejar un nuevo clip que sería como que caminar a la izquierda, caminar a la derecha, atacar, saltar. Ya van a ver bastante de eso en la guía. Y la idea es que puedan crear varias secuencias de animación con estas 2 pestañas. Idealmente el trabajo final, lo que tienen que entregar es una captura de pantalla de lo que sería el estado de esta vista, que es el animator, con todos los estados de animaciones que han creado.
todo caso, puedo crear una que se llame saltar. Tengo un nuevo bloque acá. Se pueden crear lo que son transiciones. Entonces, usualmente cuando estoy en reposo, que sería mi estado inicial, oprimiendo alguna tecla, tengo lo que es el movimiento, entonces paso a una acción de caminar. Si oprimiera espacio, puedo hacer la acción de saltar. Entonces van creando varios clips que son nuevos estados, transiciones de un estado a otro. Solamente esta pequeña línea de transición me permite añadir condiciones. En todo caso, quiero que pase esto cuando oprima la tecla de espacio. Entonces también van a ver en las guías que puedo crear parámetros para poder manipular estas transiciones. Es como crear algunas pequeñas variables, saltar, por ejemplo. Entonces, una vez que creo esto, mi condición quisiera que saltar sea igual a true para que haga la transición acá. Y de igual manera tengo como que los ciclos de repetición, la velocidad en lo que va a pasar la animación. Ya van a ver un poco en la guía, en los tutoriales, para poder definir cuándo cambiar a la animación anterior y todo eso. Finalmente, cuando creen al menos 4 o 5 animaciones, es que también puedan capturar la pantalla de lo que es la animación que han hecho o ponerle escena y la captura de lo que es su animator para poderlo subirlo a la plataforma y que con eso presenten su tarea. ¿Preguntas? Estoy seguro que se les va a aclarar mucho más viendo las guías que les he dejado. Son 3 tutoriales, pueden elegir con uno, creo que bastaría, pero no está de más que vean los otros como otras referencias. Pueden elegir los assets que estén en los mismos tutoriales, si están disponibles, o los que quieran para hacer el ejercicio. Inge, disculpe, no lo escuché bien. ¿Cualquier tipo de animación hay que hacer o hay que hacer de manera específica? En este caso he hecho una transición que técnicamente es una animación. Yo quisiera que animen un sprite para que tengan una secuencia de imágenes como el cazador que tenemos que se va de un lado a otro, ¿no? Que se está moviendo y caminando. ¿Alguna otra pregunta? Súper. También les pueden hacer consultas fin de semana. Traten de revisar los videos primero. Vamos para ver qué es el objetivo. Y si les queda alguna duda, recién ya me pueden hacer preguntas, pero creo que eso sería, creo que los videos son bastante guiados para poder hacer la tarea. Entonces, si no hay más, nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Gracias, Inge. Hasta el lunes. El lunes, Inge. Lunes, Inge, gracias. Gracias, Ingrid. Disculpe, Inge, ¿le puedo hacer una consulta de la tarea? Claro, Mateo. Ya, ¿le puedo compartir pantalla? Sí, déjame. Aunque no, bueno, no Bueno, si creo. quieres, también. Ya. Yo, antes de que comparta, quería preguntarle si ya subió las notas. No, no, no. Hoy me doy Ya tiempo para pensé mandarles que le había todo. dado. Todavía no. Dale, Mateo. Ya, Inge, para la tarea que nos dio ayer, la que tenemos que igual animar un sprite para que vaya arriba, abajo, izquierda, derecha. O sea, de la parte del personaje creo que ya está. Ahorita lo que me estaba complicando un poco es, digamos, para poner el joystick, ¿no? Lo que estaba pensando, eh, bueno, esa es otra pregunta. ¿Tiene que ser con joystick o puede ser con las teclas? Teclas o botones en pantalla. No es necesario un Ah, joystick. claro. Bueno, perdón, con... ya. Ya. Bueno, entonces eso creo que ya me ayuda mucho. Es que estaba tratando de poner, digamos, la imagen que nos puso usted del pad y Ya. eso dividirlo en cuatro. Y ahí como que a cada zona asignarle una función, ¿no? De moverse izquierda, derecha y ahí es donde me estaba complicando. Ujú, ujú.
¿Se puede hacer eso? Puedes hacer eso, puedes hacer con el teclado, 4 botones aparte, y es que puedes hacer Ya, toda la funcionalidad. ya. Ah, bueno, eso ya me ayuda mucho. Entonces creo que voy a poner 4 botones porque me estaba complicando un poco con el pad. Ya, solo eso. Gracias, Inge. Ah, ¿de qué? Buenas noches. Buenas noches, Mateo. O sea, era más fácil con los botones en pantalla o con los teclados. Para mí es más fácil la tecla, ¿no? Es lo más cómodo, creo. Ya hemos visto ejemplos, Mm, pero como quieran implementarlo. Hemos hecho un ejemplo al menos con un botón para ver una dirección, simplemente hacer lo mismo con las otras, ¿no? está bien, Inge. A ver qué. Inge, una consulta en cuanto al ejercicio de la parte de las cámaras. eh, el hecho de que haya un botón hacia adelante y hacia atrás, yo me preguntaba, o sea, tengo un botón que me va desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Es decir, que avanza. Ahora, una vez llega al final, recién puedo hacerle el retroceso para que vaya hacia adelante. ¿Está bien así? ¿O de cualquier posición tiene que poder ir hacia adelante y hacia atrás? En cualquier posición, idealmente una variable que te diga en qué viñeta está, en qué posición, quizás el 0 por defecto podría ser toda la vista y recién la 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces simplemente vas cambiando esa variable para que te indique el índice anterior y como que cambias la transición hacia esa viñeta, ¿no? La idea es que manipulemos una tabla de transiciones para poder tener cada una listado y que simplemente sepamos a cuál ir, ¿no? Ah, ya entendí mejor. Gracias, Inge. Nada de qué. Hasta mañana. Hasta mañana. Ah, no, hasta el lunes. Hasta el lunes. Cami, ¿alguna pregunta? Si no, nos vemos el lunes.